El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7 de la mañana con 15 minutos. Yo decía al inicio de este espacio de noticias, la entrevista que vamos a tener con el vicealcalde metropolitano Santiago Guarderas en los siguientes minutos, da cuenta, y eso le voy a preguntar. Quito está en semáforo amarillo desde la semana anterior. Semáforo amarillo por emergencia sanitaria, pero también por los temas asociados a posibles casos de corrupción. Hay una indagación por parte de la Fiscalía respecto de supuestas irregularidades en el proceso de compra de las pruebas PCR. Y digamos lo más coyuntural, lo más cercano, lo que ocurrió la semana anterior con la acción de la Fiscalía en la detención de personeros de la empresa pública metropolitana de agua potable y saneamiento, EMAPS. Sobre lo que hay dos cosas, la una que tiene que ver con un proceso de compra y la otra, la aparente acción de transferencia de recursos a cuentas en Hong Kong y Estados Unidos. Doctor Santiago Guarderas, bienvenido, ¿cómo le va? Muy buenos días, Fabricio, un gusto saludar a los radioescuchas. Muy buenos días con todos. Gracias por la gentileza. A ver, quiero empezar por el tema del EMAPS. ¿Qué pasó con eso? A ver, inicialmente con el tuit del alcalde pensábamos que las cuentas habían sido hackeadas, lo cual me llamó a mí poderosamente la atención, porque se trata de cuentas del Banco Central del Ecuador. Finalmente no fue hackeo, sino que malos funcionarios habrían abusado de su condición de tales, de funcionarios, del acceso a las claves para hacer transferencias. Explíquenos un poquito cómo se dio este presunto ilícito, vicealcalde. Bueno, muchas gracias. Primero yo quisiera hacer una corrección. Son 3 procesos realmente los que hemos visto empañada la situación que tiene actualmente el municipio. Una es con respecto a las pruebas con tecnologías PCR, que usted ha hecho mención, con la Secretaría de Salud. El otro es las irregularidades que se han denunciado con respecto al equipamiento del centro temporal que funciona en el Bicentenario, y el tercero que tiene que ver justamente con lo que usted acaba de señalar de las 2 situaciones irregulares que se han dado con respecto al EMAPS, una con la compra de mascarillas e insumos médicos para atender los problemas de la pandemia, y el otro con la transferencia de dineros de cuentas de la EMAPS a cuentas en Hong Kong y en Estados Unidos. Yo voy a darle lo que en los medios de comunicación y en las informaciones que he recibido, porque obviamente no conocemos, quien conoce exactamente el desarrollo de estas situaciones irregulares es la Fiscalía, que está haciendo inmediatamente la investigación. Pero es lo que usted señala. Funcionarios del EMAPS que lamentablemente haciendo abuso de su condición creo que han ingresado con las claves y han hecho transferencias en tres montos distintos, pero que suman en total $1.300.000 a cuentas en el extranjero. Una de ellas entiendo que ya se ha logrado recuperar por un monto de $600.000, una segunda que está retenida, y una tercera que parece que ingresó a las cuentas de los particulares y que obviamente tendrá que iniciarse las acciones para que pueda regresar a las cuentas del EMAPS. Oiga, yo le digo una cosa, yo no conozco, tal vez estoy equivocado, pero para mí esto es totalmente nuevo. Yo no conozco antecedentes de algún funcionario que tenga esa posición, digamos, de mucha responsabilidad de manejar claves para poder hacer transferencias bancarias, porque en la cosa pública, digamos, no es como cuando uno hace una transferencia de su cuenta para hacer un pago o para transferir otra cuenta, no es tan sencillo. Digo, yo algo como lo que ha ocurrido en EMAPS, yo no he escuchado nunca, vicealcalde, no sé si hay antecedentes sobre esto. Bueno, yo tampoco podría indicarle ese tema, pero me llama profundamente la atención como a usted y a todo el pueblo de Quito, y me provoca indignación
porque evidentemente es un abuso de confianza. Se ha escuchado en el ámbito privado, pero en el ámbito público, y por eso probablemente es que la Fiscalía haya dictado medidas cautelares como la prisión preventiva en contra del exgerente de la empresa de agua potable y otros 2 funcionarios que están en esa situación. Realmente es inconcebible que estos malos funcionarios además lo hagan criminalmente en épocas en que lamentablemente el país y el distrito metropolitano se encuentran en una emergencia sanitaria. Vicealcalde, sobre esto, el día que ocurrieron las primeras detenciones, los allanamientos, se conoció de un familiar suyo que también había sido, esto se había difundido, que fue detenido, entiendo que fue detenida, entiendo que no fue detenida, sino que fue retenida, pero que no fue procesada. Explíquenos un poquito de qué estamos hablando, porque se ha mencionado su nombre también a través de un familiar. Sí, lamentablemente se ha puesto, se ha resaltado este hecho. Quiero decirle que una sobrina fue llamada a una versión. No es correcto ni la detención, sino exclusivamente porque ella trabajaba en la empresa de agua potable y una vez que rindió su versión salió completamente sin proceso, obviamente sin ninguna responsabilidad, y de eso parece que se ha querido llevar adelante una campaña que no tiene ninguna explicación, tanto más cuanto que yo no he tenido absolutamente nada que ver, no he recomendado al alcalde, al gerente, a los directores metropolitanos, secretario, a nadie del gobierno, ningún nombramiento, ninguna recomendación, puesto que esa no es mi función y tampoco yo soy autoridad nominadora de nadie. Ese cargo, entonces, digamos, su sobrina es funcionaria de carrera, ¿por qué trabaja ahí en el municipio? Creo que sería bueno conocer la explicación, vicealcalde Guarderas. Sí, yo creo que ella es abogada, tiene los méritos, ha trabajado en el sector público y por consiguiente entiendo que el gerente en su momento le designó y hasta ahí puedo decir, porque absolutamente ninguna otra situación puedo relacionar, tanto más cuanto la empresa de agua potable es dentro del municipio, una empresa autónoma de la administración central. Correcto. Estamos dialogando con el vicealcalde metropolitano Santiago Guarderas. A propósito de lo que yo decía, no había escuchado nunca algo similar. Agradezco a la audiencia. Carmita Eliaga y Majo Ruiz por separado me escriben y me dicen que hace años pasó igual en la alcaldía de Riobamba. Me dice Majo Ruiz, aquí en Riobamba pasó, por lo cual el exalcalde Juan Salazar fue sentenciado y ya salió detenido. Igualmente Byron Mora me aclara que en Riobamba, digamos, fue el caso de Juan Salazar. Gracias por ayudarnos a refrescar un poquito nuestra memoria. Ese es un ejercicio muy importante cuando hacemos comunicación. Vicealcalde Guarderas, la semana anterior, a propósito de estos temas que estamos conversando, el Consejo Metropolitano de Quito aprobó una resolución. ¿Esa resolución hacia dónde apunta, vicealcalde? Sí, aprobó una resolución luego de conocer unas 2 propuestas que fueron planteadas por la concejala Luz Helena Coloma y por mi persona, que se las fusionó en una sola, en el sentido de primero hacer una declaración por parte del municipio de una lucha frontal y profunda contra la corrupción. Creo que la indignación que siente el pueblo quiteño está también asumida en esa declaración, la tenemos los concejales. Por otro lado, se solicita a la Contraloría General del Estado, es decir, a los órganos de control, un examen especial de todos los procesos de contratación que se hayan llevado adelante inclusive desde el 1 de noviembre a esta fecha, respecto de procesos ordinarios, especiales y de emergencia, y finalmente se solicita a todas las entidades, al gobierno central y a todas las entidades adscritas al municipio, que se remita información de toda la documentación que se haya llevado adelante en los procesos que se suscribieron para atender la emergencia sanitaria. Es decir,
información y documentación que tiene que ver desde la fase previa, la fase precontractual, contractual y, si fuera del caso, liquidación de esos contratos, porque es necesario que cada uno de los concejales del Distrito Metropolitano tenga pleno conocimiento para que pueda ejercer a cabalidad la facultad fiscalizadora en la cual estamos empeñados, tomando en cuenta esta serie de barbaridades que se han cometido por parte de unos cuantos sinvergüenzas que han aprovechado de esta coyuntura para meter sus uñas sucias en los bolsillos del municipio. Dentro de la resolución se pide el concurso de la Contraloría y de la Fiscalía, pero además se ha dispuesto a todas las entidades de la municipalidad y de las entidades adscritas, incluyendo empresas públicas, que en el término de 8 días desde la semana anterior, desde que se efectuó esta sesión, presenten todos los expedientes relacionados con contratación pública. ¿Este plazo debe cumplirse esta semana, vicealcalde? Por supuesto, tiene que cumplirse. Entiendo que ya algunas de las entidades están remitiendo la información. Y quiero que también hacerle conocer un hecho importante que lo había solicitado yo en el pleno del Consejo Metropolitano al alcalde, en el sentido de que él expidió una resolución días anteriores en que dio montos que nosotros consideramos que son bastante elevados para que pudieran las titulares de las instituciones, de las entidades del municipio hacer contratación, y creíamos que justamente esa posibilidad de que tenían un colchón un poco amplio pudiera ser reducido para que los contratos necesiten de las autorizaciones respectivas previo a su ejecución, y el señor alcalde este fin de semana ya ha emitido una resolución en que esas autorizaciones han disminuido en cuanto a los montos que están autorizados los gerentes y secretarios, porque son gerentes de las empresas, los montos que pueden contratar sin que tener autorización del directorio o de otra autoridad dentro del municipio. Mucho se habla de la responsabilidad política de la principal autoridad que encabeza una institución, en este caso del alcalde metropolitano. Hubo un concejal, Fernando Morales me parece, de la Concertación, que en el curso de la sesión de la semana anterior planteó inclusive que el alcalde metropolitano Jorge Yunda dio un paso al costado. Esta tesis no fue avalada por el resto del consejo. Pero yo le pregunto a usted si es que hay o existe responsabilidad política de quien encabeza el Consejo Metropolitano, o sea, del alcalde, en las cosas que están ocurriendo, y si usted comparte la idea de que eventualmente el alcalde piense en dar un paso al costado. Bueno, en primer lugar, creo que hay una responsabilidad en cuanto a la designación de los gerentes, responsabilidad que yo creo que también se la traslada a los miembros del directorio, porque de acuerdo con la ley de empresas públicas, la máxima autoridad, en este caso el alcalde, es quien presenta unas ternas al directorio. Obviamente estas ternas tienen que cumplir los requisitos que establece la ley, y adicionalmente yo creo que se debe tomar en cuenta una hoja pública para poder determinar si cumple también los requerimientos éticos, experiencia, en fin. Esa terna se pone en conocimiento del directorio, y es el directorio tener muy claro que en ese sentido uno debe rodearse de aquellas personas que cumplen no solamente los requisitos que la ley de empresas públicas exige para estos cargos que son técnicos, sino que también es necesario tomar en consideración este componente que es muy importante, que es saber que es una persona que ha demostrado ser honesta, transparente y que tiene una ética pública muy importante. El problema es, en cuanto a, el problema es, sí, doctor Guarderas, ¿qué pasa cuando se designa? Digo, probablemente la principal autoridad designa, o el directorio de una entidad designa a quien considera que es el mejor, pero a la vuelta de la esquina ocurren este tipo de cosas, o sea, presunciones de irregularidades que incluso motivan la remoción de una autoridad. A eso me refiero cuando planteo este término, sí, de responsabilidad política, que ha sido además mencionado por varios de sus compañeros en el Consejo. No, lógico, pero en este punto es lo que yo estoy queriendo señalar, porque lo que usted señala, la otra parte, y tampoco ya queda en manos de ninguna autoridad. Si yo
creo que esta persona cumple con los requerimientos y en el trayecto esta persona se desvía y comienza arbitrariamente a disponer los fondos o a cometer ciertos ilícitos, obviamente eso ya escapa de la situación que puede tener la máxima autoridad. En cuanto a la posición del concejal, yo creo que es inadecuada. Estas situaciones se las tiene que corregir, se las tiene que sancionar, se las tiene que investigar, pero de ninguna manera esto implica que podamos llegar a esos extremos. Creo que el alcalde ha hecho, sí ha tenido desaciertos, ha tenido aciertos muy importantes con respecto al manejo de la pandemia, y cualquier error que se pudo haber cometido se lo puede rectificar tal como se lo ha pedido por parte del Consejo, y desprenderse de estas malas personas que le han hecho quedar mal, que han provocado una situación de inestabilidad dentro del municipio, pero creo que también son oportunidades para que el alcalde pueda corregir y pueda hacer una labor importante en favor de todos los quiteños. ¿Usted no percibe, vicealcalde Santiago Guarderas, no percibe usted que hay una suerte de intención de determinados sectores de provocar inestabilidad en el municipio al punto de generar estas voces de que el alcalde dé un paso al costado, o de generar procesos de remoción, o de generar este proceso constitucional por la vía democrática de sacar al alcalde de su cargo? O sea, ¿usted no percibe que estamos llegando a ese momento? Hay indudablemente por parte de ciertos sectores un manejo político de la situación, y en ese sentido indudablemente se puede quedar en el ambiente el hecho de que hay de esta situación de inestabilidad, y en esa, obviamente, si es que ese es el sentir, hay que rechazarlo desde todo punto de vista. ¿Usted no lo siente así? Sí, creo que... ¿Perdón? ¿Usted no lo siente así? ¿No siente usted que eso es lo que está pasando? Que sí, un segmento lo siento, lo vuelvo a repetir, por parte de sectores interesados. Obviamente aquellos que han perdido las elecciones y que siempre estarán buscando los puntos negativos y no los positivos para reconocer una labor que se ha hecho bastante positiva en favor de los capitalinos. Pero también yo sí quiero dejar bien claro que los funcionarios, nosotros los funcionarios públicos, tenemos una obligación de rendir cuentas, de responder por los actos que hacemos dentro de el municipio, en este caso, o dentro de la función pública, porque estamos en la obligación de dar cuentas de todos nuestros actos y responder de todo lo que llevamos adelante por parte de nuestras actuaciones en el servicio público. Vicealcalde Guarderas, ¿por qué renunció y le aceptaron la renuncia a la administradora general del municipio? Bueno, eso sí, ahí, discúlpeme, vuelvo a repetir lo que le dije inicialmente. El único que toma decisiones en cuanto a nombramientos, designaciones dentro del municipio es el alcalde. En mi calidad de vicealcalde o concejal, no he propuesto absolutamente a nadie, no le he pedido que saque absolutamente a nadie. Esa no es mi competencia, no es mi atribución, y por consiguiente ese tipo de preguntas hay que hacerle al alcalde directamente. Correcto. ¿El Consejo Metropolitano está respaldando al alcalde? ¿Usted respalda al alcalde en su condición de vicealcalde, doctor Guarderas? Respaldo al alcalde en el proyecto que llevamos adelante, respaldo en las decisiones que ha tenido, respaldo en la tarea que viene desempeñando, pero indudablemente creo que ni el alcalde, ni el vicealcalde, ni el Consejo Metropolitano respalda a funcionarios corruptos ni la corrupción, y creo que estamos en la línea de combatir, como lo hemos hecho toda la vida, que pueden enquistarse dentro de la institución. Alcalde, vicealcalde Guarderas, se han cumplido varios días desde el miércoles que Quito pasó de semáforo rojo a amarillo. Este último fin de semana se develaron algunas preocupaciones respecto de la capacidad hospitalaria. He leído a algunos especialistas en la materia que dicen que las unidades de cuidados intensivos en los hospitales de Quito están desbordadas, que esa capacidad está desbordada.
hoy mismo di lectura a una noticia de Diario El Comercio que da cuenta que en los barrios del sur de Quito, en Chillogallo, en Guamaní y en La Magdalena se registra el mayor número de contagios. También habla del centro histórico y del sector del Belisario Quevedo. ¿Cómo valoran ustedes, cómo analizan ustedes la situación sanitaria de la ciudad cuando han pasado varios días desde que se declaró el semáforo amarillo, pero con estas situaciones que le estoy refiriendo? Bueno, creo que en el tema de la respuesta sanitaria, según nos ha señalado, y esa fue una de las razones por las cuales el COE metropolitano tomó la decisión de transitar del color verde al color amarillo, era porque estaban preparados el ministerio para poder dar una respuesta oportuna a los casos de coronavirus. Es verdad que ya creo que se ha llegado a una completa utilización de las unidades de cuidado intensivo. No creo que exista desbordamiento, pero según se nos ha señalado por parte de las autoridades nacionales, se estarían habilitando situaciones o camas o espacios para poder atender estas nuevas emergencias para poder solventar el problema de muchos quiteños que llegan a situaciones graves y que inclusive necesitan la unidad de cuidados intensivos. Fíjese usted que en el caso del centro temporal que habilitó el municipio para 370 personas, ha sido, están de lo que conocemos, utilizadas como 20 camas, es decir, que tenemos 350. Obviamente en este centro temporal hospitalario acudirían personas que tienen síntomas leves o síntomas moderados, y también podríamos atender a aquellas personas que, habiendo utilizado los hospitales, fueron tratados, pero que necesitan una recuperación post a su intervención, para que puedan utilizar en este centro hospitalario y puedan desocupar camas para que personas que tienen síntomas graves, en cambio, las usen. Es decir, si bien está al tope de la ocupación de los hospitales, hay la posibilidad de tener unos centros que están siendo habilitados para que puedan atender de mejor manera a las personas que pudieran tener esta necesidad de la atención hospitalaria. De todas maneras, siempre se está evaluando la situación, y si es que llegara el caso, recuerde usted que el COE metropolitano ha advertido la necesidad de volver al semáforo rojo. Pero por el momento seguimos en semáforo amarillo, no ha desbordado la cosa. Por el momento seguimos en semáforo amarillo, por el momento, si bien la situación ha llegado a la ocupación máxima, está controlado el tema. Vicealcalde, lo último, se conoció en las últimas horas que hay conductores de transporte urbano que han sido detectados con COVID-19. ¿Qué información maneja usted al respecto? Bueno, lo que me han señalado es que 4 personas que fueron detectados con el coronavirus, inmediatamente se les aisló. Estas personas ya tendrán que cumplir el aislamiento obligatorio, fueron sustituidas. Fue justamente producto del control que viene haciendo el municipio, y estamos asimismo dentro de la empresa de pasajeros. Se ha detectado que hay 28 personas, y Fabricio, esta es la situación: 26 de esas 28 asintomáticas. Este es el problema que tenemos en el caso de todo el Quito. 2 que obviamente comenzaron a tener ya los síntomas en ese momento, pero 26 asintomáticas, y esto es lo que nos preocupa, y por eso la necesidad de que se sigan haciendo pruebas por parte del gobierno nacional y del municipio para detectar estos focos de infección, que es lo que justamente elevan la curva epidemiológica y en la necesidad de controlar y crear estos cercos para evitar que haya un mayor contagio.
Correcto. Doctor Guarderas, gracias por el tiempo y por la gentileza en habernos atendido. Que tenga un buen día. A usted, muy gentil, gracias. Por cierto, antes de que se me vaya, gracias por su acción, debo decirlo públicamente. El día sábado pasé por la avenida de los Iris, a la altura del Parque La Carolina. Digo, es una zona en la que yo practico deporte, pero resulta que no jugamos fútbol desde marzo por la emergencia, y resulta que encontré a gente jugando fútbol ahí en La Carolina, igualmente básquet, me llamó la atención, lo publicamos en Twitter y usted tuvo la gentileza pues de generar una acción rápida, porque claro, esas actividades recreacionales colectivas están prohibidas todavía y hay que cuidarnos, así que públicamente le agradezco por la pronta respuesta ante ese tuit. Muy amable, vicealcalde. A usted, y simplemente aprovechar lo que usted acaba de mencionar, Fabricio, para hacer un llamado a los quiteños. Recordemos que también hay una corresponsabilidad nuestra, tenemos que tener disciplina. Se dijo que se iba a abrir los parques, pero los parques es para actividades recreativas pasivas, es decir, para caminar, para trotar, para estar de manera individual, no para conseguir aglomeraciones. No se autorizó para que jueguen básquet, para que jueguen fútbol. Lamentablemente, esto es un tema de conciencia individual. Lo que siempre he dicho, si es que nosotros somos irresponsables, lo que tenemos que tener presente en nuestra mente es que podemos retornar con el virus a nuestros hogares y contagiar a nuestros familiares, a nuestros abuelos, a nuestros hijos, con la posibilidad de que alguno de ellos pueda entrar a una situación grave y pueda nosotros ser causante del fallecimiento de nuestros miembros queridos. De acuerdo, gracias. Gracias a Santiago Guarderas, vicealcalde del Distrito Metropolitano de Quito, conversando con nosotros aquí en A Primera Hora sobre la situación de la capital, los temas de la corrupción también, el tema de la emergencia sanitaria. Insisto, créanme, para mí es muy complicado. Desde el 8 de marzo no juego fútbol. Me muero por jugar fútbol, créanme. Me muero de ganas por volver a jugar fútbol en el parque con los amigos. Muchos de ellos nos escuchan. Creo que tienen la misma sensación. Pero nos corresponde cuidarnos. Y las actividades, por ejemplo, colectivas del fútbol, del básquet, no están todavía permitidas. Es una cuestión también de corresponsabilidad de los ciudadanos. Si los propios ciudadanos no ponemos nuestro granito de arena, no esperemos que solamente nos controlen las autoridades. Esta es una responsabilidad compartida de los ciudadanos y también de las autoridades. Así que mucho ojo con eso. 7:41 en A Primera Hora.